Retina y vítreo. Trata del tema de oftalmología más preguntado, del que todos los años caen una o dos preguntas y con mucha frecuencia se asemejan a preguntas de años anteriores. Comenzaremos por el desprendimiento de vítreo posterior y el desprendimiento de retina. Vamos a poner tres casos típicos del MIR de los tres tipos de desprendimientos de retina. Caso 1. Paciente mayor, de unos 60 años, miope magno, afáquico, es decir, sin cristalino, y con antecedente de traumatismo ocular. Las adherencias del vítreo a la retina son mayores en dos zonas, la papila y la ora serrata. Cuando la adherencia más posterior, la de la papila, se rompe, da lugar al desprendimiento de vítreo posterior. En los pacientes miopes magnos, es decir, un globo con gran longitud axial y retina frágil y adelgazada, las adherencias del vítreo son más laxas. En los afáquicos, el vítreo, que debería estar contenido en su sitio por el cristalino, tiene más movilidad. Por último, el traumatismo ocular favorece la ruptura de las adherencias del vítreo a retina. Este paciente referirá miodesopsias y en ocasiones fotopsias. Las fotopsias son síntoma de tracciones del vítreo ante las que la retina responde con destellos de luz. La actitud a adoptar en este paciente es revisarle el fondo de ojo, ya que el vítreo al desprenderse puede haber traccionado y desgarrado la retina periférica. En caso de encontrar un desgarro tendremos que rodearlo con impactos de fotocoagulación para evitar que entre líquido a través del desgarro. Si este desgarro no se sella con láser, parte del humor vítreo puede colarse bajo la retina y levantarla, dando lugar a un desprendimiento de retina regmatógeno. Este desprendimiento también puede originarse a partir de agujeros, degeneraciones o desgarros en retina periférica de pacientes miopes magnos, sin desprendimiento de vítreo previo. Este es el tipo más frecuente y también el que más cae en preguntas MIR. En este caso el paciente nos referirá visión de un telón o sombra negra fija en el campo visual o muy mala visión en todo el campo visual en desprendimientos completos. Caso 2. Diabético de larga evolución y generalmente mal control metabólico.
Se forman tractos fibrosos en vítreo que al contraerse traccionan la retina y la desprenden. Caso 3. La retina se desprende por procesos exudativos de los vasos coroideos. Es el tipo menos frecuente. El diagnóstico de los 3 tipos de desprendimientos se realiza por fondo de ojo y en los casos de no poder visualizar el polo posterior con nitidez, nos podemos ayudar de la ecografía ocular. El tratamiento consta de varios pasos. La colocación de un cerclaje o explante. Son dispositivos que se suturan a esclera con la finalidad de disminuir las tracciones vítreo-retinianas. Se suelen reservar para pacientes miopes o con muchos desgarros. Extracción del líquido subretiniano para volver a colocar la retina en su lugar. Sellado de los bordes del desgarro con criocoagulación o fotocoagulación. Introducción intraocular de un gas expansible que se reabsorbe en 3-5 semanas para mantener a la retina presionada en su lugar y facilitar la adhesión. Estos 3 últimos pasos se pueden realizar desde esclera o desde el interior ocular mediante una vitrectomía previa. En un 70-90% se consigue una curación anatómica del desprendimiento. La recuperación funcional dependerá de si la mácula se ha desprendido o no y de la precocidad del tratamiento. En un 10% de los ojos operados con éxito se producen nuevos agujeros y recidiva del desprendimiento. En otro 10% se produce un desprendimiento en el otro ojo. Retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una microangiopatía diabética a nivel retiniano. Afecta al 50-60% de los diabéticos de 15 años de evolución. Es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en los países occidentales. ¿Cuándo revisamos a un paciente diabético el fondo de ojo? A los diabéticos de tipo 1, la primera vez que han hecho una gran descompensación glucémica, se les ha diagnosticado la diabetes, por lo cual no habrán desarrollado microangiopatía en el momento del diagnóstico de su diabetes. Así que podemos esperar 5 o 10 años para el primer examen de fondo de ojo. Sin embargo, a los diabéticos tipo 2, cuando le diagnosticamos su diabetes, ya han hecho muchas hiperglucemias subclínicas previas y en algunos casos ya han desarrollado una retinopatía en el momento del diagnóstico de la diabetes. Factores de riesgo para el desarrollo y la evolución desfavorable de la retinopatía diabética son el tipo de diabetes, más riesgo los de tipo 1, entre los de tipo 2 más los tratados con insulina. El tiempo de evolución de la diabetes, peor a mayor tiempo de evolución. El control metabólico, importante un buen control de glucemias y dislipemias. El embarazo, acelera la evolución de la retinopatía diabética proliferante. Factores de protección. La miopía elevada, los grandes focos de atrofia corioretiniana, las enfermedades degenerativas retinianas como retinosis pigmentaria y los glaucomas descompensados. En todas estas alteraciones hay menos retina sana que nutrir por unos vasos alterados por la microangiopatía diabética. Oftalmoscópicamente se observan microaneurismas. Son las lesiones más típicas y precoces en oftalmoscopia. Consisten en dilataciones saculares de la pared vascular capilar.
A su nivel se produce edema que se observa como exudados duros y hemorragias. Los exudados blandos o algodonosos consisten en microinfartos producidos en la retina. Edema macular. Consiste en un engrosamiento de la mácula secundario a una filtración excesiva de líquido desde microaneurismas o capilares. Es la causa más frecuente de pérdida de visión en pacientes diabéticos, uno de los motivos de consulta más frecuentes, ya que a pesar de que tienen edema en otras zonas de la retina, no lo aprecian ya que no les resta visión. Una prueba diagnóstica clave en retina es la angiografía fluoresceínica, que nos permite estudiar los edemas, hemorragias y vascularización de la retina, y nos resulta esencial cuando tenemos dudas acerca del edema macular, la isquemia retiniana y los neovasos del diabético. Neovasos. La aparición de estos neovasos es lo que define a la retinopatía diabética proliferativa. Los neovasos se observan con mayor frecuencia en el nervio óptico o cercanos a las arcadas vasculares, pero se pueden encontrar en cualquier parte del fondo de ojo. Tienen paredes frágiles, lo que les hace más susceptibles al sangrado, por lo que en ocasiones originan hemorragias vítreas. Se trata de un paciente diabético con pérdida de visión muy brusca e indolora. En etapas avanzadas, los neovasos pueden crecer en la superficie iridiana y en el ángulo iridocorneal. El crecimiento del tejido fibrovascular sobre el ángulo lo hace impermeable a la salida de humor acuoso, originando aumento de la presión intraocular y glaucoma secundario. Este glaucoma se conoce como glaucoma neovascular, el cual es de muy mal pronóstico. En este caso se tratará de un paciente con pérdida de visión brusca, pero muy dolorosa y ojo rojo. Acompañando a estos vasos hay una proliferación de bandas conectivas que pueden retraerse provocando un desprendimiento de retina de tipo traccional. El tratamiento es diferente en función de la etapa de retinopatía diabética en que se encuentre el paciente. En fase de microangiopatía, control metabólico. Durante esta etapa se debe optimizar el control metabólico de los pacientes, corregir la hiperlipidemia, lograr un adecuado control de la hipertensión arterial, tratar la nefropatía y hacer controles oftalmológicos más frecuentes en las mujeres embarazadas. En fase de retinopatía, fotocoagulación con láser. En el caso de edema macular, se hará fotocoagulación focal tratando de impactar solo en los microaneurismas que están exudando a mácula y respetando el centro foveal. Además podemos añadir triamcinolona intravítrea, un corticoide que disminuye el edema macular para que el láser impacte mejor. Retinopatía proliferativa. Panfotocoagulación que está indicada desde el momento en que vemos uno o más neovasos retinianos. En caso de hemorragia vítrea densa o desprendimiento fraccional, solo es eficaz la cirugía vitreoretiniana, añadiendo panfotocoagulación. Retinopatía esclerohipertensiva. La retinopatía hipertensiva se clasifica siguiendo la clasificación de Kate-Wagener. Grado 1. Estrechamiento arterial apenas detectable. Fondo de ojo prácticamente normal. Grado 2. Estrechamiento arterial obvio con cruces arteriovenosos debido a la interrupción del flujo vascular venoso,
ya que las venas bajo las arterias esclerosadas son comprimidas. Grado 3. Como un grado 2 más hemorragias y o exudados algodonosos. Grado 4. Como un grado 3 más edema de papila. Lo único que preguntan en el MIR es el grado 4. Obstrucciones vasculares. La patología vascular retiniana es muy preguntada en el MIR, generalmente como parte de un caso clínico. Por eso lo vamos a estudiar comparando la obstrucción de vena con la de arteria. Empezaremos por los factores de riesgo de la obstrucción de arteria. Lo primero, hay que saber que las arterias de la retina se obstruyen por émbolos, mientras que las venas por trombos, que se forman en el mismo lugar donde se produce la obstrucción. Los émbolos que van a parar a la retina provienen, en primer lugar, de la carótida, por lo que la enfermedad carotídea es un factor de riesgo, y en segundo lugar, del corazón. Así que las cardiopatías también favorecen el envío de émbolos a la retina. Las dislipemias suelen estar bajo muchas enfermedades carotídeas y cardíacas. Además, debemos descartar siempre una arteritis que produzca microoclusiones. Las obstrucciones venosas tienen mayor incidencia que las arteriales, 160 por 100.000, con menor sintomatología. La oclusión central de la suelana es típica cruciovelar compacticia. Más afectado el cuadrante temporal superior. Factores de riesgo para el desarrollo de una obstrucción de vena retiniana, bosque venoso o opósitos de técnica y dislipemias. Al igual que en la obstrucción de arteria, las dislipemias son un factor de riesgo. De los factores de riesgo podemos deducir la etiología fácilmente. En cuanto a la clínica de obstrucción de arteria, los síntomas dependen de la cuantía e intensidad. Simultáneamente tenemos una amaurosis fugax, que puede provenir de émbolos que salgan de la carótida. Cuando se trata de la arteria central de la retina, la pérdida de visión es muy brusca, en segundos, severa. La clínica de la obstrucción es algo menos brusca, horas, algo menos severa. A veces llegan a 0,1 de visión, y ectopupferesco. El fondo de ojos en ambas son la mano cerezo de una de no aposenta recula la coriocapilar. Aunque esto no significa que la mácula esté sana y el paciente vea. El diagnóstico de ambas es por fundoscopia, ayudados por angiografía fluoresceínica. Respecto al tratamiento, hay que resaltar que en el En el tratamiento de la obstrucción de vena, lo más importante es tratar etiologías predisponentes. Un dato importante es que las obstrucciones de vena se pueden dividir en dos tipos, edematosas e isquémicas. Estas últimas evolucionan a la formación de neovasos. Un caso típico en el MIR es el que comentaremos en las preguntas del final del tema de retina. En el caso de que nos encontremos ante una obstrucción de vena con neovasos, hay que tratarlo con fotocoagulación para evitar, al igual que en la retinopatía diabética, que estos neovasos causen complicaciones. Degeneraciones retinianas.
Degeneraciones centrales o maculares. Las degeneraciones de retina las dividiremos en centrales y periféricas. Todas las degeneraciones centrales o maculares cursan con el llamado síndrome macular, que deriva de que en la mácula encontramos conos casi exclusivamente, por lo que el síndrome macular consistirá en mala agudeza visual con conservación del campo visual periférico, metamorfopsias, los pacientes que ven las escaleras o el borde de las puertas torcido, además de discromatopsias. Las dos degeneraciones maculares que trata el MIR son la degeneración macular asociada a la edad o DMAE y la maculopatía por cloroquina. La DMAE es la causa más importante globalmente por edades de ceguera bilateral irreversible en los países occidentales. Podemos distinguir dos formas diferentes. Forma seca o atrófica, que es mucho más frecuente. Se caracteriza por la aparición de drusas y placas de atrofia geográfica. Las drusas son depósitos amarillentos y redondeados de material de desecho de los conos bajo el epitelio pigmentario. Las drusas pueden ser blandas o duras y aparecer aisladas o confluyendo. La aparición de drusas blandas confluyentes indica alto riesgo de degenerar a forma exudativa. En general, esta forma produce pérdidas de agudeza visual más progresiva que suele evolucionar a lo largo de unos años. Forma húmeda o exudativa. Es menos frecuente que la anterior y se caracteriza por la presencia de membranas fibrovasculares subretinianas que dan lugar a exudación y hemorragias subretinianas, que en las preguntas de MIR las describen como lesiones amarillo-grisáceas o anaranjadas en la región foveal. Se trata de una forma de mucho peor pronóstico, con una grave y rápida disminución de la agudeza visual, la mayoría de las veces poco o nada reversible. Para diferenciar ambas formas nos ayudamos por la angiografía fluoresceínica. La forma seca no tiene tratamiento eficaz, solo una dieta rica en vitaminas o suplementada y la protección con gafas de sol. Además, deberemos dar al paciente una rejilla de Amsler que le permite detectar más precozmente las metamorfopsias, lo que nos indicarían la aparición de una forma húmeda. Para la forma húmeda, la fotocoagulación láser o la terapia fotodinámica, inyección de sustancia fotosensible con predilección por la membrana, pueden frenar en parte la evolución de la forma exudativa. Se están ensayando para las formas exudativas el uso de inyecciones periódicas de fármacos anti-VEGF, factor de crecimiento vascular endotelial, con resultados aún poco conocidos. Respecto a la maculopatía por cloroquina, solo hay que saber que es dosis dependiente e irreversible, por lo que a todo paciente que esté tomando cloroquina se le debe revisar periódicamente el fondo de ojo. Degeneraciones periféricas. La degeneración periférica más preguntada en el MIR es la retinosis pigmentaria. Se suele tratar de un niño que no sabe volver solo a casa por la noche o que se cae mucho con poca luz, o de un joven que le cuesta conducir por la noche, es decir, paciente con nictalopia. Además, reducción concéntrica del campo visual. En el fondo de ojo encontramos pigmento en periferia con estrechamiento vascular. Ningún tratamiento es eficaz,
Debemos ofrecer consejo genético. También debemos conocer las degeneraciones periféricas de los miopes magnos que tienen una retina periférica adelgazada, en mal estado y a veces con pequeños agujeros. Esta retiniana favorece la aparición de desgarros que pueden dar lugar a desprendimientos de retina regmatógenos. La miopía degenerativa o patológica, también llamada magna, maligna o progresiva, es una verdadera enfermedad degenerativa, en la que el defecto de refracción no es más que uno de los síntomas. Se considera a partir de las 6 a 8 dioptrías. Comienza en la edad escolar, progresa rápidamente durante el desarrollo y hacia los 40 años comienzan los cambios degenerativos y las complicaciones. Es una causa importante de ceguera en países occidentales. Produce un crecimiento patológico desmesurado del eje anteroposterior del globo, sobre todo del segmento posterior, con adelgazamiento y atrofia de esclera, coroides y retina. Tumores intraoculares. Tanto en el niño como en el adulto, el tumor intraocular más frecuente son las metástasis. Los tumores primarios más frecuentes son el retinoblastoma en niños y el melanoma de coroides en adultos. Ante un niño con leucocoria, lo primero que tenemos que descartar es una catarata congénita. Pero cuidado, porque el signo de retinoblastoma es con leucocoria. El melanoma de coroides suele ser unilateral y afectar a personas por encima de la quinta década de vida. Se localiza en el polo posterior, en el sesapos o prominentes, levantando la retina. Cuando se localizan en la retina periférica, no dan síntomas visuales. Si se localizan en el polo posterior, dan lugar a metamorfopsias, disminución de la visión, desprendimiento, etc. Un dato importante es que metastatizan en primer lugar al hígado, a diferencia del melanoma cutáneo, que tiene preferencia por el pulmón o el cerebro. Vamos a hacer algunas preguntas típicas de MIR del tema de retina y vítreo. Ante un paciente que tiene síntomas de visión de cuerpos volantes, miodesopsias, destellos luminosos, fotopsias y disminución de la visión periférica en algunas zonas del campo visual, pensaríamos que tiene alteraciones de la acumulación, degeneración macular senil, desprendimiento de retina, retinopatía hipertensiva, descompensación de la retinopatía diabética. Nos encontramos ante un caso de desprendimiento de retina, opción 3 correcta, que, como dice el enunciado, cursa con miodesopsias o moscas volantes, destellos luminosos y disminución periférica de la visión. Esto último es debido a que el tipo más frecuente de desprendimiento es el regmatógeno consistente en un agujero o desgarro en la retina, a través del cual pasa líquido al espacio subretiniano, siendo su localización más frecuente entre la ora serrata y el ecuador. En el fondo de ojo observaremos una bolsa móvil blanquecina con pliegues y a veces algún desgarro o solución de continuidad a través del cual se aprecia la coroides.
Las alteraciones de la acomodación se caracterizan básicamente por incapacidad para enfocar objetos cercanos, sobre todo cuando la acomodación es menor de 3 o 4 dioptrías. En el hemétrope aparece a partir de los 40 años, en el hipermétrope antes y en el míope después. La degeneración macular senil se caracteriza por un síndrome macular que consiste en disminución de la agudeza visual, discromatopsia, metamorfopsia y sensación de deslumbramiento, con conservación del campo periférico. Además, en el fondo de ojo aparecen drusas a nivel macular, que son depósitos amarillentos y redondeados de material de desecho de la digestión de los conos situados bajo el epitelio pigmentario. Se diagnostica con la rejilla de Amsler, con la cual el paciente percibe que las líneas se tuercen o interrumpen. En la retinopatía hipertensiva veríamos arterias estrechas, filiformes, irregulares y con signos de cruce en el fondo de ojo. Además, en la HTA maligna veríamos el edema de papila. En la retinopatía diabética, la disminución de la agudeza visual se debe a la aparición de exudados y hemorragias como resultado de la pérdida de la integridad de la barrera hematorretiniana y de los neovasos. Un paciente de 58 años de edad, que se trata con insulina desde hace 12 años, acude a urgencias por haber notado una repentina disminución de visión en ojo derecho. La agudeza visual es de contar dedos a 50 centímetros. No tiene dolor y el segmento anterior del ojo es normal. ¿Cuál es la causa más probable de esta pérdida de visión? Catarata, uveitis anterior, presbicia, hemorragia vítrea, glaucoma neovascular. Caso clínico sobre complicaciones de retinopatía diabética proliferativa. Cuando tenemos un paciente diabético que presenta una pérdida súbita de visión unilateral e indolora, debemos de pensar en una hemorragia vítrea como causante del cuadro. La catarata y la presbicia producen pérdida progresiva de visión. La uveitis anterior y el glaucoma neovascular ocasionarían alteraciones en el segmento anterior. A continuación comentaremos unas preguntas de Mir muy repetidas, por lo cual es importante entender cada una de las opciones. Recuerda que la patogenia de la obstrucción de arteria central de la retina es embólica, contrariamente a lo que sucede en la obstrucción de vena, cuya patogenia es trombótica. El pronóstico de este cuadro clínico es muy malo, con independencia del tratamiento que se instaure, y el paciente suele quedar con una agudeza visual baja en el ojo afecto. Por ello, lo verdaderamente importante es identificar el foco embolígeno y debe remitirse al paciente, al cardiólogo y al cirujano vascular. La mayor parte de las veces, los émbolos proceden de una placa de arteriosclerosis localizada en la carótida, y por ello es necesario hacer un ecodoppler carotídeo, pero también puede proceder del corazón, fibrilación auricular, y por eso se aconseja la realización de un electrocardiograma y un ecocardiograma. Estamos ante una pregunta fácil del Mir que se engloba dentro de las degeneraciones periféricas primarias de la retina. La retinosis o retinitis pigmentaria es una degeneración de la retina en la cual se encuentran alterados los bastones, por eso cursa con ceguera nocturna. Al afectarse la retina periférica,
encontraremos una constricción del campo visual con escotoma anular. Los síntomas comienzan en edad escolar, en este caso los 7 años. En la catarata congénita y en la persistencia de vítreo primario, los síntomas comienzan en el nacimiento y no cursan con hemeralopia ni con pérdida del campo visual periférico, con escotoma anular, sino con mala agudeza visual. La aniridia es una malformación congénita asociada al tumor de Wilms. El retinoblastoma es el tumor retiniano primario más frecuente y suele manifestarse como leucocoria o estrabismo, que aparece al año de edad. Neurooftalmología. La neurooftalmología es la parte más difícil de la oftalmología y la segunda más preguntada. Vamos a intentar razonar todo para que el esfuerzo memorístico sea el mínimo. Consta de 3 partes: la campimetría, las pupilas y el nervio óptico. Campimetría. Comenzaremos por la campimetría. Se trata de un tema esencial para el MIR, ya que raro es el año en el que no cae una pregunta. Hay una página del Manual de Oftalmología de CTO en la que aparece un esquema de toda la vía visual con las alteraciones campimétricas típicas de la lesión de cada zona. Es muy importante estudiarse bien ese esquema, ya que solo comentaremos diferentes aspectos en los que los alumnos suelen tener más dudas. En primer lugar, es importante diferenciar los conceptos de hemianopsia superior o inferior y defecto altitudinal. Cuando hablamos de hemianopsia, nos solemos referir a patología más allá del nervio óptico y a afectación de la mitad del campo visual. En el caso de defecto altitudinal, nos referimos a patología del nervio óptico, exactamente a neuritis óptica anterior isquémica, y además no suele ser la mitad lo que se afecta sino menos, siempre formando un nivel. El campo visual más mencionado en el MIR es la cuadrantanopsia temporal superior. La retina superior corresponde a la parte inferior del campo visual y la inferior a la parte superior del campo visual, la temporal al campo visual nasal y la nasal al temporal, por lo cual las lesiones temporales superior corresponderán a afectación de la retina inferonasal,
y al ser heterónimo al quiasma, así que este campo visual corresponderá a la afectación del quiasma inferomedial, donde está la hipófisis. Por lo tanto, las cuadrantanopsias temporales superiores estarán producidas por tumoraciones hipofisarias que compriman el quiasma, generalmente adenomas. De las lesiones de la cintilla hay que saber dos cosas. La primera, que son típica incongruentes, es decir, no superponibles, y la segunda, que la cintilla va acompañada por la vía pupilar, concretamente del parasimpático, en los 2/3 anteriores de su recorrido, y eso nos servirá para localizar las lesiones en función de si hay o no afectación pupilar. Las radiaciones ópticas son la parte más extensa de la vía visual y se puede ver afectada por lesiones temporales y parietales. Típicamente las lesiones son cuadrantanopsias porque es difícil afectar a la radiación en toda su anchura. Si se trata de patología del lóbulo temporal, dará lugar a cuadrantanopsias superiores y al revés con las lesiones parietales. Pupilas. Para memorizar las diferentes pupilas que nos pueden preguntar en el MIR, nos serviremos de una regla mnemotécnica que consiste en que los nombres que contengan la letra O será pupila miótica y los que contengan la letra A será midriasis, y si tiene dos de estas vocales será bilateral. La pupila más importante para el MIR es el defecto pupilar aferente o pupila de Marcus-Gunn. Se da únicamente en pupilas con muy baja visión. Vamos a compararla con una puerta que no deja entrar nada, ya que se trata de un ojo que no ve, pero sí deja salir las reacciones pupilares porque las vías pupilares están intactas. La pupila de Robertson es un ejemplo de disociación luz-convergencia. Como tiene dos OEs, será miosis bilateral. La disociación luz consiste en abolición de la reacción pupilar fotomotora, conservándose el reflejo a la visión próxima. Se producen lesiones del mesencéfalo posterosuperior. La pupila de Robertson solo es la disociación luz-convergencia producida por la neurosífilis, que es la etiología de este trastorno que más preguntan en el MIR. La pupila de Addy, como solo tiene una A, es midriasis unilateral. Afecta a mujeres jóvenes y sanas y está causada por una denervación parcial postganglionar parasimpática idiopática. Típicamente produce una rápida miosis con pilocarpina diluida al 0,1%. La pupila de Horner, al tener una O, es miosis unilateral. Se debe a un trastorno de la vía simpática en su largo recorrido. Hay muchas posibles etiologías de las cuales cabe destacar el tumor de Pancoast de vértice pulmonar, la dilatación auricular y la disección carotídea. En este último caso también se acompaña de dolor retrocervical y a veces de antecedente de traumatismo. Importante el conocer que no responde a colirio de cocaína, que al ser un simpático mimético debería producir midriasis. La última pupila que debéis conocer es la midriasis paralítica, que consiste en una midriasis arreactiva, conservándose el reflejo consensual al estimular el ojo afecto. Este no se contrae ni al ser iluminado, ni con la convergencia, ni al estimular el ojo sano. En lesiones del núcleo de Edinger-Westphal, del tronco del tercer par o del ganglio ciliar, o por utilización de colirios anticolinérgicos.
Nervio óptico. La patología del nervio óptico es mejor estudiarla comparándola y intentando entender el porqué de cada signo o síntoma. Vamos a intentar explicar esto porque así lo recordaremos más tiempo. En primer lugar hay que saber en qué consiste cada patología. El papiledema consiste en líquido que rodea a un nervio óptico sano. Sin embargo, los dos tipos de neuritis consisten en una inflamación del nervio óptico, es decir, este está enfermo. La etiología es lo siguiente que vamos a comentar, y lo más difícil, ya que es lo único que requiere un pequeño esfuerzo de memorización. Cualquier patología que aumente la presión intracraneal puede producir un papiledema. Puede ser debido a tumores, idiopática, abscesos intracraneales, meningitis, encefalitis, aneurismas, hemorragias cerebrales. Las etiologías de la neuritis óptica anterior las dividiremos, al igual que en el manual, en grupos de edad. Infantiles, casi siempre virales, antecedente de enfermedad viral en los días previos. No tiene tratamiento. Del adulto joven, idiopáticas o por esclerosis múltiple. Cuidado porque la etiología más frecuente de las neuritis posteriores será la esclerosis múltiple antes que la etiología idiomática. Del adulto y senil, neuritis ópticas isquémicas anteriores, NOIA. Se producen al sufrir un infarto la porción anterior del nervio. Existen dos formas clínicas. Forma arteriosclerótica, más frecuente entre los 55 y 65 años. Bilateral en el 40% de los casos tras años de evolución. La mayoría son hipertensos, diabéticos o fumadores. No responden a los corticoides. Forma arterítica, más frecuente a los 65-75 años. Bilateral en el 75% de los casos si no se trata en pocos días. Acompañada de sintomatología general de la arteritis temporal, enfermedad de Horton, como fiebre, astenia, pérdida de peso, claudicación mandibular, polimialgia reumática, cefalea o VSG muy elevada, 50 a 120 milímetros hora. No se recupera visión en el ojo afectado con la corticoterapia prolongada, pero esta es fundamental para evitar la bilateralización y las complicaciones sistémicas. Así que siempre que diagnostiquemos un neuritis anterior a una persona de más de 30 años, hay que pedir una velocidad de sedimentación para poner rápidamente tratamiento con corticoides en el caso de velocidad elevada, o síntomas o signos de arteritis de la temporal. Con esto no tratamos el episodio, sino que prevenimos la bilateralización. En el papiledema tenemos un nervio sano que puede cumplir bien su función, por lo que la visión será normal. Sin embargo, en las neuritis el nervio óptico está inflamado, enfermo, y no puede cumplir bien su función, que es visual, por lo que la agudeza visual estará disminuida. El defecto pupilar aferente, como dijimos anteriormente, está directamente relacionado con la visión, por lo que en el papiledema, que la visión es buena, no habrá defecto pupilar aferente. Sin embargo, será intenso en la neuritis en las que la visión es mala. En el papiledema no hay dolor, ya que únicamente es un nervio que está rodeado de líquido. Pero en la neuritis tenemos un nervio inflamado, que como cualquier parte del cuerpo, cuando se inflama, duele, y sobre todo cuando lo movemos.
Ya que el papiledema es esencialmente edema, en el fondo de ojo podremos observar un intenso edema, mucho mayor que en las neuritis anteriores, que en ocasiones es superior o inferior únicamente. En las neuritis posteriores típicamente el fondo de ojo es normal. Por último, el campo visual. En el papiledema encontraremos un aumento del escotoma fisiológico producido por el nervio óptico, es decir, de la mancha ciega. Pero en las neuritis la visión y el campo visual están muy alterados, mostrando típicamente grandes escotomas centrales o centrocales. Solo hay una excepción, las neuritis isquémicas anteriores, en las que lo característico es encontrar un escotoma altitudinal. Uno de los siguientes signos o síntomas no esperaría encontrar en una parálisis oculosimpática o síndrome de Horner. Ptosis, midriasis, disminución de la sudoración ipsilateral, ausencia de dilatación de la pupila tras instilación de cocaína tópica, heterocromía de iris si la lesión es congénita. Se trata de una pregunta directa sobre Rexiner como si simbrosis y el dilatación simpática provoca midriasis. Al tratarse de una alteración de la vía sincominosis, simpática que se vea ansis ipsilateral. Paciente de 23 años de edad que acude a la consulta pérdida de los movimientos oculares. La exploración del segmento anterior y posterior es totalmente normal, excepto por esa respuesta a la luz. Su diagnóstico más es obstrucción de la arteria central de la retina, papilitis, glaucoma crónico simple, desprendimiento de la retina, neuritis óptica retrovulvar. El paciente de la pregunta presenta una pérdida progresiva de la agudeza visual, lo que puede ser la opción 1, dado que la obstrucción de la arteria de la es indolora. La clínica del desprendimiento de retina tampoco encaja con la clínica de nuestro paciente. El desprendimiento de la retina suele conducir a humos volantes. Cuando la retina se va desprendiendo, se producen fosfenorescanes que después aparece con tipo férico que va hacia. El glaucoma crónico simple es la fase frente al glaucoma. La mayoría de los casos aparece en la edad media de la vida o algo más tarde. La evolución suele ser gradual y asintomática y en general muy lenta, años. La duda razonable sería entre las opciones 2, papilitis, y 5, neuritis óptica retrovulvar. La clínica es similar en ambas. Disminución de la agudeza visual entre moderada y severa, u orbitario que aumenta con los movimientos oculares, así como un defecto pupilar aferente. La diferencia está en la exploración del fondo de ojo, mostrando una papila hiperémica y edematosa en el caso de la papilitis, y un fondo de ojo normal en el caso de la neuritis óptica retrovulvar. Se dice de ellas que ni el paciente ni el médico ven nada. Paciente de 50 años diabético que acude a urgencias por presentar pérdida súbita de la visión del ojo derecho con pérdida del campo visual superior. En la exploración neurológica se objetiva edema de papila del ojo derecho. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? 1. Neuritis óptica. 2. Neuropatía óptica isquémica anterior. 3.
neuritis isquémica secundaria a arteritis de células gigantes. 4. Papilitis diabética. 5. Papiledema idiopático. La neuropatía óptica isquémica se produce por una oclusión microvascular de la porción preliminar o laminar de la cabeza del nervio óptico. Puede ser de 3 tipos: arterítica, asociada a la arteritis de la temporal o de Horton; no arterítica, examen; autoinmune. La neuropatía óptica isquémica no arterítica se presenta como un episodio aislado entre los 45 y 65 años, con pérdida súbita e indolora de la visión de un ojo, no asociada a síntomas visuales transitorios premonitorios. La oftalmoscopia muestra un papiledema con ocasionales empiasúsimes peripapilares. El defecto del campo visual, clave para responder esta pregunta, consiste en una hemianopsia altitudinal, en este caso el superior, que afecta con más frecuencia al campo inferior. Defectos arciformes y escotoma central por infarto del haz papilomacular son más raros. La visión en colores se reduce de manera proporcional al nivel de agudeza visual. Cuando estás ante una neuropatía óptica isquémica, es pedir una valoración y pedir al paciente si tiene síntomas o signos de arteritis. En esta dada la velocidad o los síntomas, instauraremos rápidamente tratamiento con corticoides para evitar que la neuritis se bilateralice, no para tratar el episodio actual. Uveitis. Uveitis anterior. La uveitis anterior consiste en una inflamación uveal que cursa con ojo rojo doloroso. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con otros procesos que pueden cursar con ojo rojo, como es la conjuntivitis no doloroso, la queratitis o el glaucoma agudo. Ambos cursan con dolor. La distribución de la hiperemia, el tamaño de la pupila, la cámara anterior y la presencia o no de lesión corneal asociada ayudan al diagnóstico diferencial. Vamos a fijarnos principalmente en la pupila y en la cámara anterior, que es lo que más nos puede ayudar en una pregunta MIR. Cuando un hombro duele, se contraen los músculos como mecanismo. En el ojo pasa lo mismo. Cuando un ojo duele, aparece una contractura del músculo ciliar y de esfínter del iris, y por eso el ojo aparece en miosis. Para combatir este dolor pautamos ciclopégico. La excepción a esto es el glaucoma agudo, en el que la midriasis es el mecanismo desencadenante, y está completamente contraindicado instilar cualquier midriático. En cuanto a la cámara anterior, en la uveitis lo típico es un tindal intenso. El tindal son células y proteínas en cámara anterior que producen de la ruptura de la barrera hematoacuosa y del iris debido a que éste se encuentra inflamado. En las queratitis intensas también podemos encontrar un tindal leve, al igual que en el glaucoma agudo, en el que lo típico es que la cámara anterior sea estrecha. Lo primero que vamos a hacer es comparar las etiologías de las uveitis anteriores y posteriores. Ante un paciente con uveitis anterior, lo más frecuente es que sea idiopática y no tenga ninguna enfermedad de base. Si encontramos una posible causa, la más frecuente es la espondilitis anquilosante en adultos y la artritis reumatoide juvenil en niños, concretamente la forma oligoarticular precoz.
En cambio, en las uveitis posteriores, antes que la etiología idiopática, está el toxoplasma. En la uveitis anterior el paciente muestra un síndrome ciliar, dolor, fotofobia, blefaroespasmo e inyección periquerática. Cuando la exudación es intensa, las células y proteínas del Tyndall se depositan en la zona inferior de la cámara anterior, formando un nivel blanquecino de hipopión que suele ser estéril. El Tyndall también puede depositarse en la cara posterior de la córnea y dar lugar a precipitados retroqueráticos. Pueden establecerse adherencias del iris a las estructuras vecinas o sinequias. Si se producen entre la periferia del iris y la de la córnea, se llaman goniosinequias. Puede quedar dificultado el drenaje del humor acuoso, provocándose un glaucoma secundario, o pueden ser posteriores entre iris y cristalino, en el borde pupilar. Pueden pasar desapercibidas si no se dilata la pupila. Al hacerlo, el iris queda unido al cristalino en ciertas zonas, adoptando la pupila formas irregulares. Puede aparecer seclusión pupilar si la sinequia se forma en todo el borde pupilar. Se impide así la circulación del acuoso hacia la cámara anterior, aumentándose la acuosa. Ello se abomba hacia adelante, dando lugar al denominado iris en tomate. En una uveitis anterior, la PIO puede estar normal, aumentada por seclusión pupilar, goniosinequias u obstrucción de la malla trabecular por productos inflamatorios o disminuida por afectación del cuerpo ciliar con disminución de la producción de acuoso. Podemos dividirlas en dos tipos, granulomatosas o no granulomatosas. En las primeras, la instauración es insidiosa, el curso prolongado, la inyección y el dolor son escasos, existen nódulos en el iris, los precipitados queráticos o retrocorneales son gruesos, en grasa de carnero, y si se afecta la uvea posterior, lo hace en forma de nódulos. En las formas no granulomatosas, la instauración es aguda, el curso corto, existe inyección y dolor importante. Los precipitados retrocorneales suelen ser pequeños y la coroides se afecta de forma difusa. Etiológico sí se conoce. Sintomático mediante midriáticos para evitar sinequias y disminuir el dolor al relajar el esfínter del iris. Corticoides locales para reducir la inflamación. Hipotensores oculares en caso de aumento de la PIO. Los pacientes con uveitis posteriores suelen referir visión con niebla o moscas volantes. Su repercusión sobre la visión dependerá de su localización en la retina. Estos pacientes no suelen referir dolor, a diferencia de las uveitis anteriores. En muchos pacientes se diagnostica casualmente. Rara vez hay signos de inflamación en cámara anterior y se necesita el examen de fondo de ojo, donde se observan opacidades en el vítreo, agregados celulares, fibrina y bandas de vítreo degenerado, con aspecto blanquecino. Coroiditis, foco o focos blanquecinos o amarillo grisáceos de localización coroidea, con edema de la retina adyacente. A veces se acompañan de áreas blanquecinas cicatriciales y alteraciones de pigmento.
El tratamiento en principio es el etiológico. Además, antiinflamatorios esteroideos sistémicos o perioculares para limitar el proceso a la menor extensión de retina posible. En casos muy redicivantes o de gran gravedad, se puede usar la ciclosporina. Uno de los apartados más importantes del manual dentro del tema de uveitis es el llamado uveitis comunes, en el que hace una revisión de algunas de las enfermedades o infecciones que incluyen las uveitis entre su clínica. Vamos a hacer un pequeño resumen de este subtema. La espondilitis anquilopoyética es la entidad que más vemos asociada a uveitis anterior. El síndrome de Reiter incluye en su tríada a la conjuntivitis, no a la uveitis. Un 80% de los pacientes con Reiter desarrollan conjuntivitis, pudiéndose añadir una uveitis anterior recurrente bilateral que aparece en el 20% de los afectados. También asociado al HLA-B27, al igual que la espondilitis anquilosante. La sarcoidosis aparece típicamente en mujeres de 20 a 50 años con fiebre, pérdida de peso, artralgias y adenopatías periféricas con síntomas de uveitis anterior y o posterior. Existen nódulos en el iris que se conocen como precipitados en grasa de carnero, y en las formas posteriores afectación perivascular en forma de gotas de cera de vela. La toxoplasmosis supone del 30 al 50% de todas las uveitis posteriores. Afección congénita en la mayoría de las ocasiones, con disminución de la visión si afecta al área macular, que es lo más frecuente. La lesión antigua consiste en una o varias placas blanco-amarillentas con pigmento cicatrizal en sus bordes, con un área grisácea adyacente de bordes mal definidos que corresponde al área de reactivación. El diagnóstico se hace por el aspecto oftalmoscópico y mediante determinación de anticuerpos específicos en sangre y humor acuoso. Se tratan las uveitis que comprometen la agudeza visual con sulfadiazina, pirimetamina y ácido polínico durante 3-6 semanas y corticoides sistémicos en dosis bajas. El citomegalovirus da lugar a uveitis posteriores con abundantes exudados amarillentos y hemorragias, de ahí el nombre con el que se la conoce, de en pizza de mozzarella y tomate. Es un signo de mal pronóstico, ya que afecta a pacientes con SIDA, con CD4 menor que 100. Se trata con ganciclovir o foscarnet, que consiguen la detención de las lesiones retinianas. La candidiasis ocular afecta a toxicómanos con administración IV de la heroína, independiente de que padezca o no SIDA, inmunodeprimidos, portadores de catéteres IV, alimentación parenteral, etc. En el fondo de ojo aparecen focos exudativos, pequeños, blanquecinos como copos de nieve. Tienen tendencia a invadir vítreo, formando colonias algodonosas blancas flotantes que se agrupan en forma de hilera de perlas. Se trata con fluconazol oral o anfotericina intravenosa. Hombre de 32 años sin antecedentes patológicos de interés que acude a la consulta por visión borrosa en su ojo derecho de 3 días de evolución. La agudeza visual es de 0,5. El examen del polo anterior no muestra alteraciones y al examen de fondo de ojo se observa cicatriz corioretiniana y células en la cavidad vítrea.
El paciente relata 2 episodios oculares similares no diagnosticados. ¿Qué exploraciones complementarias solicitaría para establecer el diagnóstico? ¿Test de Mantoux y tinción de Thiel-Nielsen en esputo? ¿Serología toxoplásmica? ¿Radiografía de tórax? ¿Serología luética? ¿Radiografía de sacroiliacas? Es una pregunta sobre estudio etiológico de uveitis posterior a modo de caso clínico. En este caso clínico, los datos nos orientan hacia el diagnóstico de uveitis posterior, células en la cavidad vítrea y visión borrosa, siendo el segmento anterior normal. La causa más frecuente de uveitis posterior en pacientes jóvenes inmunocompetentes es la toxoplasmosis. Recuerda que la primoinfección es intrauterina y provoca cicatrices corioretinianas, con lo cual la exploración oftalmoscópica, en este caso, ratifica la sospecha diagnóstica. Será la serología en plasma y o humor acuoso la que confirme el diagnóstico. Uno de los siguientes signos o síntomas no es habitual en una uveitis anterior aguda: midriasis, dolor, inyección ciliar, sinequias posteriores, fotofobia. Esta pregunta no se puede fallar. Es un tema constante en el MIR: la pupila en la uveitis anterior aguda y el glaucoma agudo. En la uveitis anterior aguda la pupila se encuentra en miosis, mientras que en el glaucoma agudo encontramos midriasis. El resto de opciones completan la clínica típica de la uveitis anterior. Refracción. Lo primero, vamos a comenzar con el concepto de acomodación, que es la capacidad que tiene el ojo de aumentar su poder de refracción para ser capaz de enfocar los objetos próximos. Se consigue mediante un aumento de grosor y convexidad de la porción central del cristalino por contracción del músculo ciliar. Esta contracción relaja la zónula y permite que el cristalino adopte una forma más curva. Se acompaña de una contracción de ambos músculos rectos internos, convergencia, y del músculo esfínter de la pupila, miosis, dando lugar a la llamada sincinesia acomodativa.
Las ametropías son alteraciones del ojo como sistema óptico, de modo que estando el cristalino en reposo, los rayos de luz que llegan paralelos al eje visual no se focalizan en la retina. La causa de la alteración puede residir en la córnea, el cristalino o la longitud antero-posterior del globo, siendo este último el factor más frecuente. Típicamente los ojos amétropes mejoran su agudeza visual mirando a través del agujero estenopeico. Hipermetropía. Los rayos se localizan detrás de la retina, bien porque el eje del globo es demasiado corto o porque el poder de refracción del segmento anterior, córnea cristalino, es menor de lo normal. Esto puede mejorarse mediante una lente convergente o acomodando, siempre que el individuo tenga aún capacidad de acomodar y el defecto no sea muy grande. Los niños son fisiológicamente hipermétropes al nacer, ya que su ojo es más corto. Se va corrigiendo con el crecimiento. La clínica depende de la edad, pues el poder de acomodación disminuye con la edad, y del grado de hipermetropía. Si no es muy elevada y el individuo es joven, se produce un esfuerzo constante de acomodación que puede dar lugar a un cuadro de astenopía acomodativa, cierre y frotamiento ocular, dolor ocular, visión borrosa, congestión ocular con conjuntivitis y blefaritis, estado nauseoso, etc. Puede aparecer estrabismo convergente, por la sincinesia acomodación-convergencia. Cuando es muy importante, el paciente también presentará mala visión de lejos y una papila de bordes hiperémicos y borrosos, pseudopapiledema. El tratamiento se hace con lentes convergentes. Para graduarles es preciso paralizar previamente la acomodación con parasimpaticolíticos, atropina, ciclopégico, para desenmascarar toda la hipermetropía realmente existente. Se muestra el defecto latente junto al manifiesto. Miopía. Los rayos se focalizan delante de la retina, bien porque el poder refractivo del segmento anterior sea excesivo o porque el eje antero-posterior del ojo sea demasiado grande. El miope tiene mala visión de lejos. Hay que distinguir miopías simples o fisiológicas, defectos de refracción inferiores a 6-8D, que se inician en edad escolar y aumentan hasta los 17-20 años. Las estructuras oculares son normales, miopías elevadas, patológicas o degenerativas, en que además del defecto de refracción, hay una degeneración de vítreo, retina y coroides, y suele aumentar hasta la edad media de la vida. El tratamiento se realiza con lentes divergentes. Astigmatismo. El poder de refracción del ojo no es el mismo en todos sus meridianos. Las imágenes no se focalizan en el mismo plano. Generalmente se debe a una diferencia en la curvatura de los meridianos corneales, sobre todo de su superficie anterior. Es un defecto muy estable, con pocas variaciones a lo largo de la vida. Puede ser regular, cuando se puede corregir con lentes, o irregular, cuando esto es imposible. La clínica varía según el grado. En los casos leves puede no haber clínica o una simple astenopía tras esfuerzo prolongado. Cuando el astigmatismo es mayor, hay mala agudeza visual a cualquier distancia. El tratamiento se hace con lentes cilíndricas o lentes de contacto. Hoy en día la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo se pueden corregir de forma sencilla y definitiva mediante la utilización del láser excimer, que actúa ablacionando parte del estroma corneal. Estrabismo. El estrabismo es uno de los temas más difíciles de oftalmología, sobre todo el infantil, pero afortunadamente las preguntas de Mir son fáciles. Vamos a centrarnos únicamente en lo preguntado con anterioridad en el Mir,
aunque en el manual CTO se trata el estrabismo con más detalle. En el nacimiento la madurez visual es mínima y la plasticidad es máxima. A los 10 a 12 años la madurez visual es máxima y la plasticidad mínima. Cualquier alteración en la visión binocular debe ser corregida antes de esta edad, pues de lo contrario se hará irreversible, por lo cual el tratamiento de cualquier tipo de estrabismo en el niño debe iniciarse lo antes posible. El principal objetivo es una buena agudeza visual, previniendo o corrigiendo la ambliopía, con corrección óptica si es preciso. La oclusión del ojo no amblíope debe ser total, constante y duradera, y a edades inferiores a 6-8 años, porque más tarde la recuperación de visión suele ser muy pobre. Esto se hace para estimular las vías ópticas provenientes del ojo amblíope y evitar fenómenos de supresión del ojo dominante sobre el ojo vago. Llamamos penalización a los métodos complementarios al tratamiento oclusivo, cuya finalidad es disminuir la visión del ojo fijador para favorecer la recuperación del amblíope. La segunda prioridad será un buen aspecto estético y una adecuada visión binocular. Es preciso corregir el defecto de refracción, pero si a pesar de esto persiste la desviación, hay que recurrir a la cirugía una vez tratada la posible ambliopía. Parálisis oculomotoras. Las parálisis de los pares craneales pueden ser del tercer par. Son incompletas si solo afectan ramas motoras oculares y palpebrales, o completas si además se afectan la acomodación y los reflejos pupilares. Son debidas en primer lugar a enfermedades vasculares que afectan la microvasculatura del nervio. Por eso se suelen dar en pacientes diabéticos o hipertensos. Estas generalmente son reversibles. Las parálisis del sexto par craneal tiene como etiología la hipertensión intracraneal, tumores además de diabetes o HTA que afecta a la microvasculatura. Cursa con una limitación de la abducción por la paresia del recto externo, con endrotopía en posición primaria. Los pacientes refieren diplopía horizontal y lo intentan compensar con un tortícolis con la cara girada hacia el lado del ojo afecto. En resumen, la diplopía del cuarto par suele ser vertical y mayor de cerca con dificultad para leer y para bajar las escaleras con tortícolis cara hacia el hombro del lado sano. La diplopía del sexto par es horizontal y mayor de lejos con tortícolis cara hacia el lado afecto. Y la del segundo par craneal suele estar peor definida que las anteriores. El tratamiento inicial es temporal, ya que a veces revierte espontáneamente. Se puede corregir la desviación mediante prismas y si no se corrige la diplopía, con oclusión monocular. El tratamiento definitivo consiste en compensar la desviación quirúrgicamente, reforzando el músculo parético y debilitando el músculo antagonista. En los casos reversibles, la utilización precoz de la toxina botulínica inyectada en el músculo antagonista al parético previene de forma importante las contracturas residuales, disminuyendo posteriormente la necesidad de una intervención quirúrgica para realinear los ojos.
¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto en la hipermetropía? El ojo hipermétrope es típicamente grande, no solo en su diámetro antero-posterior, sino en todos los demás. El ojo está predispuesto al glaucoma de ángulo cerrado. Es el error de refracción en el que los rayos paralelos de luz son llevados a un foco por detrás de la retina. Se puede asociar estrabismo divergente. En los grados extremos pueden aparecer aberraciones del desarrollo como colobomas o microftalmia. Las ametropías son alteraciones del ojo como sistema óptico, de modo que estando el cristalino en reposo, los rayos de luz que llegan paralelos al eje visual no se focalizan en la retina. La causa de alteración puede residir en la córnea, el cristalino o la longitud antero-posterior del globo, siendo este último el factor más frecuente. La hipermetropía consiste en la alteración del sistema óptico del ojo de manera que los rayos se localizan detrás de la retina, bien porque el eje del globo es demasiado corto, respuesta 1 falsa, o bien porque el poder de refracción del segmento anterior es menor de lo normal. El ojo, para compensar este defecto, aumenta el poder de refracción del segmento anterior mediante el reflejo de acomodación, pero este esfuerzo constante de acomodación puede dar lugar a un cuadro de estrabismo convergente, por la sincinesia, acomodación, convergencia. Ante un niño de 2 años cuyos padres refieren que en ocasiones desvía un ojo, la actitud más correcta es esperar hasta los 5 años para evaluación por el oftalmólogo. Remitirle inmediatamente al oftalmólogo. Esperar a que el niño pueda hablar y comunicarse para explorarlo objetivamente. Instaurar tratamiento con vitaminas. Pautar medidas de higiene visual evitando fijar la mirada y desaconsejar que dibuje o vea la tele. Un niño pequeño con estrabismo debe ser enviado de forma inmediata al oftalmólogo, ya que de otra manera se corre un grave riesgo de que desarrolle una ambliopía. Entendemos por ambliopía la existencia de una agudeza visual inferior a la esperable en un ojo sin ninguna causa orgánica que la justifique. El desarrollo de la ambliopía se produce cuando el ojo no consigue ver de forma correcta, por una alteración de los medios transparentes, por ejemplo, lo que se denomina ambliopía por deprivación visual. También se producirá ambliopía cuando se produce una interacción binocular anormal, lo que se llama ambliopía estrábica. En este caso, la función visual de un ojo desviado va a ser suprimido por el ojo fijador. Al no conseguir un correcto estímulo óptico, no se desarrolla adecuadamente la red de conexiones neurales que constituye la vía óptica. Date cuenta de lo importante que es diagnosticar y tratar la ambliopía lo antes posible. Cuanto más precozmente se inicie el tratamiento, más rápida y completa será la recuperación. Como regla general, se requiere 1 semana de oclusión por cada año de vida. Esto es, un niño de 1 año requerirá 1 semana y uno de 8 años al menos 2 meses, no pudiéndose garantizar en este último caso que la recuperación sea total. La otra alternativa es la penalización del ojo sano mediante el uso de atropina, pero es menos eficaz y solo resulta válida en casos leves de ambliopía. Lo que está claro es que ni las vitaminas ni las medidas de higiene visual se han mostrado útiles para evitar el desarrollo de ambliopía.